Hola, ¿qué tal? Les mando un afectuoso saludo y esperando se encuentren todos muy bien y agradecidos siempre por el apoyo que le dan a su canal USEdLex, que crece día con día. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y de todas maneras muchas gracias por escuchar a su servidor en las reflexiones que hace respecto a las diferentes instituciones que integran este maravilloso mundo del derecho. Bien, en esta ocasión me gustaría hablarles de la figura jurídica del divorcio. En el Estado de México, el divorcio se lleva en un procedimiento especial o en la vía especial de divorcio incausado. No obstante ello, debemos poner en contexto que el divorcio es precisamente la terminación o culminación o ruptura de un matrimonio en donde alguno de los consortes ya no quiere continuar con ese proyecto de vida en común. Para todos los jóvenes estudiantes de Derecho, ya les toca un procedimiento más ágil, más rápido, más eficaz desde mi perspectiva, puesto que antes el procedimiento de divorcio se llamaba divorcio necesario, se llevaba a través del procedimiento ordinario y en verdad que era un trámite muy difícil, muy tardado y de verdad a veces muy desesperante, puesto que se tenía que acreditar la necesidad del divorcio. Por eso se llamaba necesario, porque era la necesidad de ya no vivir en comunidad, pero tenías que acreditar por qué. Y en este caso específico, pues se imponía una carga a todo aquel consorte que ya no quería estar unido en matrimonio, de demostrar el catálogo de causales. Podía escoger de más de 20 causales, 21 causales, cuál era la propicia para que se disolviera el matrimonio. Pero obviamente tendría que probarla, porque si no la probaba, quedaba felizmente casado. Esto es una ironía, pero quedaba casado. ¿Me explico? Tenía que probarse. Y obviamente podías hacer valer todas las causales que tú quisieras. Si querías hacer valer las 20, las 20. O sea, pero pues al final del día tenías que probar todas. ¿Me explico? No se da como en civil, que si acreditas una causal, ya no entramos. No se da como en civil, como el hecho de que si acreditas un elemento estructural de la acción, ya no es necesario estudiar los demás. En familiar no. En familiar tenías que acreditar todas las causales. O el juez tenía que estudiar todas las causales. Pero bueno, en este caso específico, el divorcio incausado vino a quitar eso de las causales. Es una aportación del derecho español en donde México copia, y es bueno, no digo que sea malo, este tipo de figuras, en el sentido de que obviamente ya no es necesario establecer una causa para disolver el vínculo matrimonial y obviamente es un divorcio sin causa. Simplemente se respeta el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, a ya no estar unido en matrimonio. Esto es, si así como tienes deseo de unirte al matrimonio, también tienes el mismo deseo de ya no seguir unido al matrimonio y que obviamente ya no es un deber acreditar el motivo o la razón por la cual ya no quieres estar unido al matrimonio. Simplemente basta tu manifestación para que se conceda. Bien, bajo estos lineamientos, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que se debe presentar una solicitud. Esta solicitud, señores abogados, señores estudiantes, no es una demanda. No tienen que hacer hechos, no tienen que ofrecer pruebas, puesto que nada más basta con que digas que es tu manifestación, es tu deseo y tu voluntad ya no seguir unido al matrimonio, para que proceda automáticamente. Aun cuando pueda existir oposición por parte del otro consorte. ¿Me explico? ¿Qué debes acompañar a tu escrito de demanda? Perdónenme. ¿Qué debes acompañar a tu solicitud? Bueno, pues a la solicitud te va a acompañar pues, el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los hijos, si es que los hay. Y en este caso particular, obviamente se hace una solicitud de divorcio incausado en donde manifiestas tu voluntad de ya no seguir un matrimonio con la persona con la cual contrajiste matrimonio y acompañar una propuesta de convenio donde se establezcan los lineamientos, cómo se ejercerá la custodia, cómo se pagarán los alimentos, su garantía, sus incrementos y en su caso la liquidación de la sociedad conyugal si es que son menores de edad. Si ya no hay hijos menores de edad o simplemente no habiéndolos, esta propuesta de convenio versará única y exclusivamente quizás sobre el reclamo alimentario que pueda haber entre los consortes o bien
nada más sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Necesariamente debe ir la solicitud, la propuesta y los atestados de nacimiento y el atestado de matrimonio. Esos serían los mecanismos para que procediera la solicitud, obviamente, y haciendo manifiesta tu voluntad. Aquí me gustaría decir una situación muy interesante. En el divorcio incausado no se necesita acudir personalmente a hacer o acudir a las audiencias para que el juez pregunte si es su deseo y su voluntad ya no seguir en el matrimonio. Puede hacerse a través de persona con poder bastante para ello, a diferencia del divorcio con mutuo consentimiento, que ahí sí es un acto personalísimo por disposición de la ley. Pero bueno, esto nada más es una aclaración. Y en este caso específico, una vez admitida tu solicitud de divorcio incausado, se tiene que citar al cónyuge, valga la redundancia, citado, para hacer de su conocimiento tu voluntad de ya no seguir en el matrimonio, para que se lleve, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, 2 audiencias que se llaman de aveniencia. Una en donde nada más se les dice al cónyuge citado, se les dice al cónyuge solicitante si es su deseo y su voluntad de disolver el matrimonio, y se lo confirma hasta ahí, no sin antes el juez hacer una labor de reconciliación entre los consortes, exhortándolos para que pues continúen unidos en matrimonio, que si existe una posibilidad de que pues la familia subsista, pues adelante. Pero obviamente esto no es obligatorio para que se retracten el cónyuge solicitante de su deseo y voluntad de seguir unido en matrimonio. Si él dice que no, pues continuamos con el procedimiento y se cita una segunda audiencia de aveniencia en la cual, bueno, pues ahí sí ya se le pregunta por segunda y última ocasión si es su deseo y su voluntad de disolver el matrimonio, y se entraría al estudio de las propuestas de convenio. Si se llegase a estar de acuerdo en todo, pues simplemente se dicta la sentencia definitiva y se aprueba y se eleva a la categoría de cosa juzgada todo el convenio formando parte de la sentencia. ¿Me explico? Y ya, hasta ahí acabaría ese procedimiento. No obstante, segunda opción o escenario 2, vamos a suponer que es un convenio parcial, quizás sobre alimentos y no sobre guardia y custodia de régimen de convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se aprueba parcialmente el convenio, se dicta la sentencia de divorcio y se apertura la siguiente etapa procesal de este procedimiento especial de divorcio incausado, llamado de pretensiones, hechos y pruebas, en donde cada uno de ellos tendrá el plazo de 5 días para hacer valer sus pretensiones, hechos y pruebas. Aquí no hay reconvención, aquí no hay demanda, aquí simplemente tiene los requisitos de una demanda donde haces valer tus pretensiones, tus hechos y tus pruebas, en donde obviamente tendrás que ofrecer pruebas. Ahí sí, pero esto ya es 5 días después de que se dicta la sentencia de divorcio. Otro detalle muy importante que sucede en el divorcio incausado es que las medidas provisionales que se llegasen a dictar por parte del juez al inicio de la solicitud y que obviamente se están revisando al momento de la segunda audiencia de aveniencia, no admitan recurso alguno, porque siguen la misma suerte de lo principal en ese momento. Puede ser muy drástico, no obstante, no se dejan estar en defensión algunas de las partes y ahorita me explico. Esto que les estoy diciendo de que no puede modificarse las medidas provisionales en la segunda audiencia de aveniencia tiene una razón de ser, porque la segunda audiencia de aveniencia tiene por finalidad disolver el vínculo. Bueno, si es su deseo del cónyuge solicitante ya no seguir en el matrimonio, pues disolver el vínculo marital, punto. Pero también lleva junto con pegado la cuestión de las obligaciones derivadas de la patria potestad, en donde obviamente el juez no va a revisar absolutamente nada, va en todo caso a confirmar sus medidas provisionales y aun cuando el cónyuge citado no esté de acuerdo respecto a las medidas provisionales, no podría interponer el recurso de revocación en contra de estas. No hay, porque de acuerdo al criterio de la Corte, estamos en presencia de una sola causa, que es el divorcio junto con las medidas provisionales, y que obviamente no puede haber una división de causa. Por lo tanto, esa revisión o esa inconformidad de esas medidas provisionales, al no llegar a un convenio, como les dije hace un momento, se apertura la etapa de pretensiones, hechos y pruebas y se sigue la misma formalidad de una controversia de Estado Civil de las Personas y Derecho de Familia, en donde se tiene que llevar a cabo una audiencia inicial, en donde
De acuerdo al artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles, hay una etapa que se llama de revisión de medidas provisionales y se tendrían que revisar en ese momento esas medidas provisionales y obviamente ahí manifestar su inconformidad y en todo caso interponer el recurso de revocación correspondiente en donde se confirmen o se revoquen dichas medidas. Otra circunstancia interesante podría suscitarse en el hecho de que muchas de las veces el cónyuge citado dice o aduce que no ha convivido con sus hijos y por lo tanto solicita que se dé un régimen de convivencia. No obstante, saben todos ustedes que necesitamos escuchar a los menores cuando se pide un régimen de convivencia y por lo tanto el juez estaría en toda la posibilidad de designar una audiencia especial exclusivamente para escuchar al menor y establecer esta circunstancia de la convivencia. Esto no significa una alteración al orden y método del procedimiento, sino que simplemente es necesario también respetar ese derecho que le incumbe a los menores de convivir con ambas figuras parentales y establecer de la manera más idónea por parte del juez ese régimen de convivencia para restablecer esos lazos filiales que existen entre padres e hijos necesariamente. Y obviamente es importante que se lleve a cabo esa escuchada menor, puesto que por mandamiento tanto constitucional como adjetivo y como convencional, se tiene que escuchar siempre a los menores para establecer ese régimen de convivencia. Me queda claro que el artículo 4.205 del Código Civil establece que cuando se determine la custodia de alguno de los hijos, el cónyuge o el padre que no tenga el cuidado de los mismos puede tener un derecho a la convivencia con estos. No obstante ello, en este caso particular, no se da ese régimen en lo automático, sino que tenemos que escuchar previamente a los menores. Bien, y en este caso particular, el divorcio incausado, ¿sí? También en esta segunda audiencia de eveniencia tendría que establecerse en un momento dado en la resolución de excepciones de carácter procesal, como puede ser la incompetencia, porque muchas de las veces se presentan demandas de incompetencia, se oponen excepciones de incompetencia por el cónyuge citado, porque aduce que el domicilio conyugal no es donde señaló el cónyuge solicitante, sino que es en otra demarcación y por lo tanto no sería el juez competente para conocerlo. Ese es el momento en el cual el juez tendría que establecer si es competente o no para resolver ese procedimiento de divorcio incausado. Y obviamente también tenemos otra situación que puede darse que algunos estados de la República todavía no tienen el divorcio incausado, sino tienen el divorcio necesario. Y entonces aducen que el domicilio familiar o el domicilio conyugal se encontraba en aquella entidad federativa y que sería competente aquel donde se encontraba y que obviamente sería un divorcio necesario. No obstante, recuerden que tratándose de menores, si hay derechos de menores, y suponiendo que aquí se está presentando la solicitud de divorcio incausado y hay reclamo alimentario, son los alimentos quienes van a determinar el juez que conozca del asunto, aun cuando esté inmerso el matrimonio y alimentos. Y obviamente los alimentos están por encima de la situación del matrimonio y por lo tanto el juez, donde se esté llevando a cabo la disolución del vínculo matrimonial, va a poder conocerlo aun cuando no sea el competente por razón del domicilio conyugal. ¿Me explico? Bueno, en este caso esto es una cápsula muy breve de cómo se desarrolla el divorcio incausado. Saben perfectamente que siempre contesto a todos y cada uno de sus cuestionamientos que me hacen en el capítulo correspondiente, que la cajita que tenemos aquí abajo de comentarios, y que siempre, quizás no inmediatamente, pero sí de manera oportuna, damos contestación a sus dudas, quedando siempre a sus órdenes y esperando nuevamente que se encuentren muy bien. Hasta luego.